Cuentos del continente oscuro, de C. J. Mansford. La sagrada ciudad de Kairouin. Reinaba la noche en Kairouin. Una noche oscura, cuyas espesas nubes no permitían ver el resplandor de las estrellas, envolvía la misteriosa y sagrada ciudad del África mahometana. 5 días hacía que habíamos llegado a Kairouin, cuyas calles y plazas recorrimos con no escasas molestias. A cada paso nos escupían, nos miraban con malos ojos, y los muchachos nos seguían llamándonos perros cristianos y rumis. Pero esto era lo de menos, y nos importaba muy poco, porque hallábamos la recompensa en las curiosidades que pudimos admirar en los bazares. Una noche, reclinados en las esteras, según costumbre del país, tomábamos café, agradablemente entretenidos en escuchar los acordes de una guitarra morisca tocada por un hombre muy sucio, que según supimos después era el más afamado historiador de la ciudad. Gracias a un rumor esparcido por Hassán, en la población se toleraba nuestra presencia en el café. Había anunciado nuestro inteligente guía que éramos médicos y que viajábamos por el norte de África en busca de una planta específica para la vista. Y como la ceguera es tan común entre los habitantes de Kairouin, se permitía descansar a los doctores rumis a cierta distancia de un grupo de fieles creyentes que rodeaban al historiador. «Contadnos una historia, músico sabio», exclamó un beduino de rostro bronceado y picado de viruelas, cuyo pintoresco traje se hallaba sucio y estropeado. «¿Cómo queréis que cante un esclavo que tiene seca la garganta y cuyo cántaro ha destrozado un camello?», dijo el historiador. El beduino comprendió la indirecta y mandó traer un vaso de sagú, la savia de la palmera. «Muy buena ha de ser la historia si tanto tenemos que esperar para oírla», exclamó poco después un cadí o magistrado, observando la calma con que el músico tomaba su sagú, dándose aires de pachá. «No hagáis caso», agregó un moro, «de un cadí que adorna su barba y pronuncia la sentencia según sea el harén del demandante». El cadí le dirigió una mirada furiosa. El moro era muy guapo, de rostro inteligente, ojos grandes, negros y brillantes, sombreados por largas pestañas, de nariz aguileña y barba bien cuidada. Vestía turbante rojo, chaqueta amarilla, faja marrón y zapatos negros. Todo ello muy rico, lo que daba a entender que ocupaba alta posición. Al ver la mirada del cadí, se sonrió despreciativamente y devolvió otra que desconcertó algún tanto al grave magistrado, el cual exclamó dirigiéndose al historiador: «Hijo santo del gran profeta, vuestros esclavos esperan ansiosos oír vuestras sabias palabras». El historiador, que con su barba enmarañada, su turbante gris y manto sucio demostraba aspirar también a la santidad, se conmovió con los piropos que le había dirigido el cadí. Acabó de tomar su sagú y acaricióse la barba pausadamente como si buscara inspiración. «Harto sabemos», dijo el moro, «que en vuestro cerebro hay una imaginación muy rica para inventar historias. Pero contadnos esta noche algo que sea cierto. Algo…» Inclinándose más, añadió: «¿No podéis contarnos algo acerca de perros cristianos como esos que están ahí? Y a propósito, ¿qué hay del célebre bandido de Kairouin? Quizá este ilustre cadí no conozca esa bonita historia. ¿Quién sabe si querrá marcharse solo y sin auxilio de nadie en busca de semejante bribón para traerle con sus propias manos a la plaza de la justicia? Vaya un espectáculo que ofrecería el verle arrodillado en la plaza mientras el verdugo le machacaba la cabeza. 5 hachazos soltó ayer para partirle la cabeza a un ladrón. Contadlo al cadí, y juro por mi barba que ha de oírlo, aunque para ello tenga que atarle con cuerdas y amordazarle con mi propio turbante». Todos le miraron con asombro. ¡Qué atrevimiento! Hablar de aquel modo a todo un señor cadí. «Ah, es verdad», exclamó el magistrado sin hacer caso de las alusiones del moro. «Sí, referidnos esa historia. La he oído, pero no la conozco bien. Un hachazo o 20, ¿qué más da con tal de que se parta la cabeza? Además, el pueblo gusta de las ejecuciones interesantes. Si algún día cae ese bandido en mis manos, prometo una bonita diversión».
—¿Qué haréis, cadí? —preguntó el moro. —Mandar a Rashor que cierre los ojos cada vez que dé el golpe. Si se tratara de un fiel creyente —dijo el beduino—, le desearía mejor suerte, pero el bandido es cristiano, y permita a Alá que en el día del juicio se consuma como los perros de su raza. El historiador tomó la moneda que el moro le alargó y dio comienzo a su historia. Sabed, pues, que en el harén de Alifa Pachá nacieron 2 niños, un varón, hijo de una princesa árabe, y una hembra, hija de una esclava circasiana. El niño heredó el violento genio de su padre y azotaba a todo esclavo que despertara involuntariamente su ira infantil. Fátima, la niña, tenía 6 años menos que su hermanastro y había heredado el valor de su padre y la belleza y el carácter dulce de su madre. Era muy compasiva. Cierto día, Alifa Pachá necesitaba esclavas y mandó a un comerciante que llevara a su patio todas cuantas tuviera disponibles. Ninguna agradó al Pachá. Una era muy mal formada, otra demasiado baja, otra enseñaba los dientes al reír. En fin, todas tenían alguna falta. —Antes del amanecer —exclamó el Pachá—, deberéis traerme otras que sean de mi agrado. De lo contrario mandaré que os corten la cabeza. Obedeció el comerciante, y al día siguiente llevó a palacio 3 doncellas con ojos de Hurí del paraíso, cuello blanco como el del cisne y manos blancas como la nieve. Con ellas llevó también un muchacho de la misma edad que el hijo del Pachá. Era blanco, hijo de perros cristianos, a quienes les fue robado en las ferias de Tánger. El Pachá los compró todos, las doncellas para el harem, y el muchacho para que su hijo se divirtiera con él y le zurrase cuando se le antojara. —Muy bien hecho —exclamó el cadí—. ¿Qué son los cristianos sino bestias y qué merecen sino palos? Todos los demás inclinaron la cabeza en señal de asentimiento. Fátima, la hija del Pachá, nacida, fijaos bien, oh fieles creyentes del profeta y herederos del paraíso, nacida de una esclava, tuvo el atrevimiento de intervenir un día cuando su hermanastro se divertía azotando al perro cristiano. Entonces su hermano la zurró a ella, lo cual contempló el Pachá con cierto deleite, pues estaba enojado con la madre de Fátima, porque en una calle de Kairouin había dirigido una sonrisa a un conocido. —Al saco y a la mar con la mujer, que eso haga —observó el cadí—. La mujer no debe sonreír sino cuando habla con su amo y señor. El perro cristiano —continuó diciendo el historiador—, que tenía ya 20 años y era muy ingrato, arrancó el látigo de las manos del hijo del Pachá y le cruzó la cara al mismísimo Alifá. Este llamó a los eunucos, los cuales acudieron inmediatamente. Sujetaron al perro cristiano y le azotaron uno por uno hasta que cayó al suelo privado de sentido. Entonces el Pachá hizo llamar al cadí. —Y me presenté inmediatamente —interrumpió éste—. Sabréis, fieles creyentes e hijos del profeta, que cuando el Pachá no podía con el perro cristiano, mandaba a buscarme a mí. Al decir esto se irguió con cierto orgullo para que el moro comprendiera toda la importancia que tenía. El resto de la historia lo conozco —continuó diciendo el cadí—. No estaba enterado del principio, porque nunca quise interrogar al Pachá. El cadí dictó sentencia de muerte contra el cristiano —prosiguió el historiador—, pero aquella misma noche escapó de la celda donde le habían encerrado. El cadí —repuso el moro— fue más estúpido que un camello ciego. Vaya un cadí que de esa manera deja escapar a sus presos. Fátima tuvo la culpa de todo —observó el desconcertado cadí—. También dicté sentencia de muerte contra ella, pero el Pachá la rechazó, y además me castigó exigiéndome 3 esclavos por haberme dejado escapar el preso. El perro cristiano —continuó el historiador— marchó a refugiarse en los montes, donde reunió a unos cuantos bandidos desleales que se dedicaban a robar a los viajeros. Cierta noche, algún traidor les abrió la puerta de los pescadores, y el perro cristiano con su gente penetró en la sagrada ciudad de Kairouin. A la mañana siguiente se vio que los más importantes bazares habían sido saqueados, y que el Pachá y su hijo estaban muertos en el patio del harem entre un montón de esclavos moribundos y heridos. A ninguna mujer habían molestado, pero en cambio se llevaron con ellos a Fátima, que consintió en ser esposa del perro cristiano.
Desde entonces la tropa del sultán ha perseguido y dado muerte a algunos bandidos, pero el cristiano, con Fátima y unos cuantos hombres de su partida, aún se oculta en los montes. El que con ellos se encuentre tiene derecho a matarlos, y lejos de ser castigado por esto, recibirá un premio. Cadí, dijo el moro cuando el historiador hubo terminado, ahí tenéis una buena ocasión para haceros famoso. Bastaría para ello con hacer preso al bandido de Kairouin. Si conociera el camino que conduce a su madriguera, aseguró el cadí dándose aires de valiente, juro que iría a buscarle y allí donde le hallase le dejaría muerto. Es que ese perro cristiano tiene la costumbre, bien poco agradable, de ahorcar a quienes le molestan, replicó el moro. Nada me importa. Si tuviese un guía que me condujera hasta su escondite, yo solo mataría al cristiano. Lo juro por el Corán. Por el Corán. Está bien, añadió el moro. Ya no podéis volveros atrás. Mañana al amanecer os espero en la puerta de la entrada. He descubierto, y os lo enseñaré, el camino que conduce a la madriguera del bandido. Me alegro. Desde este momento, dijo el cadí, está echada su suerte. Llevaré bastantes hombres para dar caza al perro cristiano y a toda su gente. ¡Alto ahí! Habéis jurado prenderle solo, y si retiráis vuestra palabra, el historiador contará en la ciudad que el ilustre cadí es aún más ilustre embustero. El cadí se vio comprometido. Vaciló durante unos momentos y por fin exclamó: El cadí cumple siempre su palabra. Mañana al amanecer estaré en la puerta de la ciudad, y antes de 8 días rodará por el suelo la cabeza del bandido. ¿O al ilustre cadí le habrán cortado el cuello? Esperad que me encuentre con él. Esperad que él se encuentre con vos. Y levantándose el moro, se retiró, pensativo y triste. En todas las calles y callejas, en todas las plazas y tiendas, se reunían los habitantes de Kairouin, hablando y gesticulando como energúmenos. Al acercarnos a un grupo de hombres y mujeres para preguntar qué ocurría, nos vimos sorprendidos por los gritos de «¡Impíos! ¡Impíos!» que de todas partes se levantaban. Los chiquillos comenzaron a apedrearnos de veras, y 5 o 6 moros trataron de cercarnos en actitud amenazadora. Un mendigo religioso empezó a maldecirnos en alta voz, y el gentío le hacía coro. 2 o 3 navajas enormes salieron a relucir, y ya parecía que irremisiblemente íbamos a ser víctimas del populacho africano, cuando Hassán, cogiéndonos a cada uno de un brazo, nos hizo entrar en la tienda de un moro pacífico. Por la puerta trasera salimos a una calleja solitaria, y desde allí nos dirigimos a la fonda donde nos alojábamos. —¿Qué ha sucedido, Hassán? —preguntó Federico. —¿Por qué está el pueblo tan alborotado? —Sahibs —contestó el guía—, el bandido es impío y los sahibs son... Hassán no se atrevió a terminar la frase. —¡El bandido! —exclamó Federico. —Y a propósito, ¿se ha sabido algo del cadí que salió a buscarla hace unos días? —Sahib —contestó Hassán poniéndose grave—, el bandido ha hecho preso al cadí y ha enviado un mensajero a pedir un rescate muy elevado. Si dentro de 6 días no lo recibe, hará ahorcar al cadí. Además, exige que el rescate ha de llevárselo uno de los habitantes de Kairouin, pero nadie se atreve. Así que el cadí morirá sin remedio. —¿Decís que el bandido es europeo? —pregunté. El sahib, sin duda, se habrá convencido por sí mismo, puesto que le ha visto. —¿Yo le he visto? ¿En dónde? —dije sorprendido. La respuesta de Hassán nos llenó de asombro. —El moro —contestó—, que se brindó a enseñar al cadí el camino que conduce a la madriguera del bandido, no era sino él mismo disfrazado de moro. —Siendo así —añadí yo en tono de firmeza—, el que llevará el precio del rescate del cadí seré yo, Hassán. El aire jovial con que el pseudo-moro habló unas veces al cadí y el atrevimiento y descaro con que lo hizo otras me hicieron mucha gracia. —Si ustedes me lo permiten, sahibs, yo seré quien lo lleve —dijo Hassán—, para evitarles las molestias del viaje y acaso hasta los peligros. —Creo —repliqué— que el bandido ha de tratar mejor a un europeo que a un árabe. Por tanto, insisto en ir yo. Convenido así, enviamos a Hassán a casa de un rico comerciante, el cual consintió en adelantar el dinero necesario para el rescate del cadí.
A la mañana siguiente me avisté con el mensajero del bandido. El comerciante me entregó el dinero. Federico y Hassán me despidieron cariñosamente y salí para los montes Ouselat, jinete en un camello. El mensajero me acompañaba montando en otro. Muy a lo lejos distinguíase la silueta de los montes, y entre ellos y nosotros extendíase un vasto trecho de arena abrasadora, en la cual los camellos se hundían casi hasta el pecho. La caminata fue muy penosa. Al ponerse el sol, el mensajero me obsequió con unos cuantos dátiles y un trago de agua de su cántaro. Descansamos algunas horas y antes del amanecer reanudamos el viaje. Al tercer día de nuestra salida de Kairouan, llegamos a las estribaciones de los montes Ouselat, y avanzando siempre con el mismo paso, vino a sorprendernos la presencia de algunos hombres armados. Estaban situados a unos 20 metros uno de otro, y los rifles que llevaban eran del más moderno sistema. El más cercano, echándose el arma a la cara, me mandó apear. El mensajero hizo lo mismo y cogió las riendas de los camellos. Así anduvimos un buen trecho hasta que me vendaron los ojos con un pañuelo y me ataron los brazos. De esta manera caminamos durante 1 hora. Después se llevaron los camellos y, guiado solo por el mensajero, subí por una pendiente de los montes. A cada momento nos encontrábamos con nuevos bandidos, entre los cuales y mi guía se cruzaban algunas frases no muy lisonjeras para mí, de las que deduje que aquellos hombres suponían que yo había sido hecho preso y era llevado a presencia del jefe. Creo que debimos atravesar una especie de galería bastante larga alumbrada con antorchas, pues a pesar de la venda que me tapaba los ojos llegaba hasta mí algún resplandor. De repente se detuvo el guía y me preguntó en voz alta: —¿Juráis no decir en Kairouan nada de lo que aquí veáis? Respondí afirmativamente, y poco después penetrábamos en un salón alfombrado donde oí frases de algunos hombres que conversaban en voz baja. Me quitaron la venda y me encontré cara a cara con 3 individuos que me miraban con curiosidad. Avanzó el guía y murmuró algunas palabras al oído del que se hallaba sentado a la izquierda, que era muy moreno y tenía tipo de militar. Los 3 vestían uniformes muy elegantes. Enseguida reconocí al de en medio, que era el que, disfrazado de moro, había escuchado, juntamente con nosotros, su propia historia, o sea, la del bandido de Kairouan, cuyo uniforme estaba cubierto de encajes y galones dorados. —¿Quién es usted? —preguntó el que, según supe después, se llamaba Leitner. Hacía poco tiempo que había ingresado en la partida del bandido y estaba encargado del servicio militar. Le expliqué las razones por las cuales nos hallamos mi amigo y yo en la ciudad de Kairouan, y exclamó: —Os explicáis bien. Con el conocimiento que habréis adquirido del África, supongo que podréis trazarnos el camino por donde habéis venido de Zanzíbar aquí, según habéis declarado. —No tengo inconveniente ninguno —contesté bruscamente, creyendo que dudaba de lo que acababa de referirle. Sonrió con incredulidad y, levantándose, puso entre mis manos una varita de sauce. —Señor viajero —dijo con cierto sarcasmo—, el continente que con vuestro amigo habéis atravesado se halla dibujado sobre vuestra cabeza. Tened, pues, la bondad de indicarnos el trayecto que habéis recorrido. Miré hacia arriba y con sorpresa vi que el techo era un mapa completo del África en relieve. Los montes estaban marcados con una especie de estuco y con cristal azogado, a manera de espejo, los lagos, los ríos y los mares. Era un trabajo notabilísimo, de asombrosa exactitud, en el que seguramente se habían empleado algunos años. —Admiráis esa obra, ¿no es así? —dijo el jefe de los bandidos. —Bien merece admiración. 8 años de trabajo constante se emplearon en ella. Tenemos la costumbre de utilizar el talento de aquellos hombres que la suerte nos depara. —Indicad el camino que habéis recorrido —interrumpió Leitner, sin hacer caso de las palabras de su jefe. Obedecí sin vacilar. Entre las significativas miradas que se dirigían los bandidos al ver el camino que iba marcando con la varita. —¡Qué fortuna! —exclamó Leitner, dirigiéndose al jefe. —Es una suerte para nosotros. —No la dejaremos de la mano —contestó el jefe, el cual, volviéndose hacia mí, añadió: —¿Cómo os habéis atrevido a presentaros ante el temido bandido de Kairouan
para obtener el rescate de un miserable cadí. Vuestro mensajero podrá explicároslo mejor que yo, contesté. En toda la ciudad de Kairouin, observó el mensajero, satisfecho de que le hubiese llegado la ocasión de hablar, no hubo más que una persona que se resolviera a venir. Ahí tenéis el precio del rescate, dije poniendo sobre la mesa una repleta bolsa. La tomó Leitner y se la entregó al jefe, quien sacando las monedas fue pesándolas una por una en una balanza colocada sobre la arquita. Está bien, y lo siento en el alma. Muchos de nuestros hombres más valientes han muerto por culpa de ese bribón de Cadí, y estoy seguro de que fue él quien envió las tropas contra nuestra antigua fortaleza. Además, en estos últimos 5 meses ha hecho matar a 5 de mis soldados. Verdaderamente es una necedad aceptar rescate ninguno por un canalla como él. Necesitamos dinero a todo trance, dijo uno. Y por lo menos tenemos la satisfacción de saber que, entregando esta suma, quedará completamente arruinado. Cuando pongas tu pie sobre la cabeza de la serpiente, añadió Leitner, aplástala, no sea que te pique cuanto menos lo pienses. Cueste lo que cueste, repuso el jefe, tenemos que ser justos. El pueblo de Kairouin está a nuestro lado, porque sabe que únicamente castigamos a los opresores del pobre. Enseguida, dirigiéndose a mi guía, añadió, ve en busca del cadí. Este se presentó pocos minutos después, acompañado de 2 hombres armados. Sería casi imposible imaginar aspecto más humillado que el que ofrecía el arrogante magistrado de unos días atrás. El manto estaba hecho casi jirones, el turbante sucio y la barba enmarañada y cubierta de polvo. Temblaba el hombre como un azogado. —¡Cadí! —gritó el bandido. —¿Cómo no me has hecho prisionero todavía? El desgraciado cadí confesó que Alá le había humillado hasta el polvo de la tierra por sus atrevimientos. —¿Qué muerte prefieres? —preguntóle el bandido. ¿Quieres que te degollemos o que te machaquemos la cabeza como tú pensabas hacer conmigo? —¡Ahorcadme! ¡Ahorcadme! —exclamó en tono lastimero y más lívido que la muerte. —Sería una lástima no acceder a sus deseos —dijo Leitner. —Cadí —manifestó el jefe—, hemos recibido el dinero que pedí por tu rescate. Si bajo palabra de honor prometes no castigar jamás a ninguno de mis hombres, te dejaré marchar libremente. El cadí lo prometió en el acto. Su alegría no tuvo límites cuando supo que yo había sido el portavoz del rescate y me colmó de abrazos. —Vaya, vaya —dije apartándole suavemente—, ya veis que un perro cristiano sirve a veces para algo. El bandido habló en voz baja con mi guía, el cual se retiró de allí. Cuando volvió al poco rato, entregó al cadí un paquetito de dátiles y un pellejo con agua. Luego entabló conversación con el bandido, el que, dirigiéndose a mí, dijo: «El cadí marchará solo y a pie. Vos seréis testigos de la cariñosa despedida que le hacemos». Los otros 2 se echaron a reír. Volvieron a vendarme los ojos y anduvimos por espacio de 8 o 10 minutos. Cuando me quitaron la venda, vi que, además del jefe, los 2 hombres que le acompañaban y multitud de criados, se había situado a la entrada una doble fila de mujeres y niños armados con varitas. Grandes carcajadas acogieron al cadí cuando le descubrieron también, y vio lo que le aguardaba. —¡Cadí! —exclamó el bandido—, las mujeres y los niños han venido a despedirte. Y señalando un hueco abierto entre las filas, añadió: «No hay más salida que esa». El magistrado dirigió una mirada a su alrededor y vio que, en efecto, no había más salida que aquella. Lanzó un profundo suspiro y, guardando con cuidado las provisiones, que por cierto eran bien escasas para el largo viaje que tenía que hacer, aprovechó a correr como un galgo. Las mujeres le persiguieron, pegándole con las varitas hasta que se cansaron. A mí me condujeron de nuevo a la estancia donde habíamos tenido la primera entrevista, y allí pedí el camello y solicité permiso para marchar. «Sois mi convidado», contestó el bandido. «No todos los días caen en mis manos viajeros tan distinguidos como vos. Antes que partáis quiero enseñaros algo de nuestro modo de vivir». De nada sirvieron mis excusas. Comprendí bien pronto que el bandido me tenía preso y no tuve más remedio que resignarme. Dejándome guiar por él, vi que el extenso campamento de aquella tropa estaba situado en un punto muy bien protegido con defensas naturales.
Por 3 de sus lados, la llanura se hallaba resguardada por grandes peñascales, y el cuarto era un camino estrecho, abierto en la roca, que conducía al gran desierto de arena. Protegíanlo 2 gruesos cañones, de manera que la entrada al campamento fortaleza de los bandidos era casi inexpugnable. Abiertas en los peñascales había cuevas más o menos amplias. Unas servían para viviendas y otras para almacenes y depósitos. En una de ellas fue donde me recibieron a mi llegada al campamento. En otra estuvo preso el cadí, y aquella en que penetrábamos entonces debía ser la armería, a juzgar por el gran número de modernos rifles que vi en ella, colocados con el mayor orden. Estaba dividida en diversos departamentos, en los cuales se hallaban trabajando en la fabricación de varios artículos de guerra numerosos individuos desnudos hasta la cintura. Al pasar por uno de aquellos departamentos, llamó mi atención un hombre que llevaba grillos y estaba amarrado a la pared. «Nuestra disciplina es muy severa», exclamó el bandido, viendo que me había fijado en aquel sujeto. «Nuestras vidas se hallan frecuentemente en peligro y necesitamos imponernos por el terror». Por la tarde, un gran número de hombres practicaron ejercicios militares en campo abierto. Leitner, el oficial alemán, supe después que había pertenecido al ejército de Alemania, lució sus habilidades mandando y dirigiendo a aquellos hombres. Confieso que me sorprendieron la precisión de los movimientos y la perfección de las maniobras. El segundo día de mi permanencia entre los bandidos, despacharon varios camellos cargados de armas y municiones ocultas entre diversas mercancías. «¿Comprendéis ahora», me dijo el bandido viendo mi extrañeza, «cómo vivimos aquí en los montes?» «Comprendo», repuse, «que comerciéis secretamente en armas de guerra, y ahora me explico cómo las más insignificantes tribus salvajes llegan a obtener armas de los sistemas más modernos. Vosotros sois los que abastecéis de armas a los indígenas para que puedan resistir la influencia de los europeos». «Sí, armamos contra sus amos a aquellos que pretenden rechazar la esclavitud. ¿Es acaso esto algún crimen?» «Crimen semejante al de tener atado a un desgraciado a la pared hasta que envejece». «Cuando la injusticia», añadió malhumorado, «le obliga a uno a vivir en los montes y a asociarse con animales y salvajes, no es extraño que procure no verse pisoteado y avasallado. Vos pudierais ayudarnos mucho en la causa que defendemos. En vuestros largos viajes habréis conocido a muchos e importantes jefes de tribu, con los cuales pudiéramos entrar en negociaciones mediante vuestra intervención. Vamos, sed razonables, ayudadnos, que no os pesará». «Jamás», contesté resueltamente. «De ningún modo consentiré en ayudaros, y mucho menos en entrar a vuestro servicio». «Lo veremos», agregó el bandido dirigiéndome una mirada feroz. «Una cosa he de advertiros, y es que no volveréis a Kairouin». «¿Cómo que no volveré? ¿Queréis decirme que soy vuestro prisionero?» «No es necesario tener mucho talento para comprenderlo así. ¿Qué rescate pedís por mi persona?» «Ninguno. Si acepté el del cadí fue porque no me convenía rechazar una suma tan importante, y porque además volveré a prenderle cuando me plazca, y entonces le mandaré a ahorcar. Tengo siempre en Kairouin más de 100 espías a mi disposición. Lo que exijo de vos es la promesa de que nos ayudaréis, y no saldréis de aquí hasta que me la otorguéis». «Jamás», volví a decir. «¿Quién se atrevería a confiar en vosotros después de lo que habéis hecho conmigo?» «Esperaré, y cuando llegue la ocasión, que sí llegará, no será necesario vuestro permiso para salir de aquí». «No esperéis esa ocasión», repuso furioso, «y os advierto que si me entero de que ponéis los medios para huir, os mandaré a ahorcar». «Sea», contesté, y le dejé solo. Me retiré de muy mal humor, pensando que iba a pagar muy caro el capricho de haber llevado el rescate del cadí. Desde aquel instante un solo pensamiento me preocupaba: ¿cómo había de valerme para escapar de las garras del bandido? Más de una vez procuré sobornar a los hombres más allegados al bandido para que me ayudaran a huir, pero fue en vano. Aceptaban mi dinero, eso sí, pero después me traicionaban. Llegué a temer que el bandido se enterase de mis planes y me mandara a ahorcar. Era muy capaz de hacerlo. Viendo que por aquel camino no conseguiría nunca lo que me proponía, me atreví a dirigirme un día a una de las mujeres moras, que estaban autorizadas para andar libremente por el campamento. Simpatizó conmigo, pero me dijo que la huida sería punto menos que imposible,
que el bandido se enteraba de todo y que si me cogía con el garlito me ahorcaría sin remisión. Cierto día, estando pensando, como siempre, en la manera de salir de allí, se me acercó Fátima, que parecía hallarse más contenta que de costumbre. —Perro cristiano —exclamó al verme, aunque con cierta amabilidad—, conozco el medio de que puedas escapar del campamento. —¿Cuál es? Decídmelo. —No os lo puedo decir en este sitio, ni tampoco ahora —añadió—, pero esta noche cuando todos duerman no cerréis los ojos. Yo enviaré un hombre de mi confianza que os enseñe el camino. No pudo continuar porque se acercaban otras mujeres, a las cuales se unió para insultarme con ellas y mofarse de mí, como solían hacerlo con frecuencia. Aquella noche me tendí, como siempre, en la alfombra que me servía de lecho y esperé con la ansiedad que es de suponer la llegada del hombre de quien me había hablado Fátima. Transcurrieron las horas sin que nadie se presentara, y ya comenzaba a dudar de aquella mujer, como de todos, cuando poco antes de romper el alba vi que alguien había entrado en mi estancia y se dirigía hacia mí. La luz de la linterna que traía no alumbraba lo necesario para distinguir sus facciones, pero pude ver, sin embargo, que era un moro muy joven. Me indicó que le siguiera, y así lo hice. Después de salir de mi cueva, entramos en otra mucho más espaciosa. Atravesamos luego un pasillo largo y mi guía se detuvo indicándome un trozo de roca que cubría un agujero. Entre los dos descubrimos la abertura. El moro entró por ella, y yo le seguí, teniendo cuidado de volver a cerrarla por dentro. Continuamos el camino por un sendero abierto en la roca, y después de haber andado un largo trecho, el guía se detuvo para descansar un momento mientras me decía: «Este paso es obra de Leitner. Conduce al polvorín. La entrada y la salida son secretas. No os separéis de mí y mirad bien dónde pisáis». El moro levantó la linterna para alumbrar mejor, y buena falta hacía, porque de trecho en trecho había trampas de diversas anchuras, pero sumamente peligrosas y muy difíciles de sortear. Por fin llegamos al término del sendero cubierto. «Con este cesto», dijo el moro levantando la linterna todo lo posible, «suben la pólvora almacenada en el polvorín». Dirigí la vista al techo y pude ver fija en la roca una rueda grande, de la cual pendía un enorme cesto. En éste se metió el moro, y siguiendo sus indicaciones le bajé hasta el fondo del pozo que se abría a nuestros pies. Al llegar al fondo, la cadena dio una fuerte sacudida. Subí de nuevo el cesto y bajé yo también. Cuando me encontré de pie sobre la dura roca del fondo del pozo, me puse a examinarlo con interés. Había multitud de barriles de pólvora colocados uno encima de otros, y los nichos abiertos en las paredes estaban llenos de balas de cañón y de cartuchos de fusil. «Voy a enseñaros la puerta de salida», dijo el guía. «Enseguida me subiréis con el cesto para que pueda volver por donde hemos venido y vos haréis lo demás. ¡Que Alá os proteja!». En el momento en que nos dispusimos a retirar la piedra que cerraba la salida, me pareció oír un ruido a nuestra espalda. Levantó el moro la linterna y quedé aterrado. Era el bandido. «Os ahorcaré», exclamó éste con solemnidad. «Sois un miserable, un traidor». Estaba solo, y antes de que pudiera darse cuenta de lo que yo intentaba, me arrojé a él y caímos juntos luchando. Me pareció que sus fuerzas excedían en mucho a las de la generalidad de los hombres. Sus manos me agarraron como si fueran unas tenazas, y no pude resistir más. Me puso una rodilla sobre el pecho, cogió la linterna, rompió el cristal y acercó la luz a un barril de pólvora. «¡Traidor!», repitió. «Quítame la faja y sujeta con ella a este perro». El guía vaciló. «Si no me obedeces inmediatamente, haré inflamar la pólvora y los tres moriremos». Murmurando unas palabras incomprensibles, se acercó el guía, le quitó la faja y pocos momentos después quedé bien atado. Entonces el bandido me precipitó por la salida del polvorín. Detrás de mí salió el guía en medio del mayor silencio, y él a continuación. Cuando estuvimos fuera, el bandido disparó al aire su pistola, y casi inmediatamente se presentaron algunos de sus hombres, a quienes refirió lo ocurrido. «¿Qué deseáis que hagamos, señor?», preguntó un negro que llevaba un magnífico rifle. «Ahorcadlos en el árbol más próximo». Comprendí que ya no había salvación.
El moro no sabía sin duda que el campamento estaba rodeado de centinelas durante la noche y me había conducido a una muerte segura. Cuando ya todo estaba listo y teníamos la soga en el cuello, me atreví a decir al bandido: «Para mí no pido nada, pero compadeceos de este pobre moro que es todavía un niño». «No», interrumpió el moro, «tampoco yo quiero nada. ¿Pero os atreveréis a ahorcar a un europeo como vos, que ningún delito ha cometido?» Al oír el tono de aquella voz se estremeció el bandido. «¿Quién sois?», preguntó al joven moro con marcada inquietud. El moro no contestó. «Quitadle el turbante», dijo a los centinelas. Estos obedecieron. «¡Fátima!», exclamó el bandido lleno de asombro. «¿Será posible?». Sí, era Fátima, la esposa del bandido, que no pudiendo conseguir que alguien se prestara para ayudarme a escapar, se había disfrazado de moro a fin de hacerlo ella misma. «¡Quitadle la soga inmediatamente!», rugió más que mandó el bandido, el cual quería con toda el alma a su mujer. «¿A los dos o a ninguno?», dijo Fátima. Por fin el bandido, aunque de mala gana, me perdonó la vida. Al día siguiente me fue devuelto el camello, y uno de los criados del bandido me acompañó hasta la mitad del camino de Kairouin, a donde llegué sano y salvo. Fin de la sección 2.